Carlos Viera, adelante, buenas tardes. Disculpa la demora, Carlito. ¿Cómo están todos? Mucho intenso el programa de hoy. Ya escuché a Gerardo como estaba entusiasmado con su disertación, con la cual tuve muchos puntos de contacto y tratando justamente de no reiterarnos en algunos conceptos. Te, te invito un minuto. Tenemos tiempo porque el programa, vos cerrás el programa hoy. Así que tenemos tiempo. ¿Me permitís un minuto de tu tiempo y escuchamos a María Julia Muñoz, Claro, sí, desde luego, cómo no, te iba a decir eso. que estaba para un saludo por el día de mañana? Invitamos a todas las mujeres que quieran dale el WhatsApp en Florencia cuando quiera después, para que lo hacemos público acá. Va. Hoy, 8 de marzo, todas las mujeres debemos luchar por nuestros derechos. No se conquistan los derechos una vez y para siempre. Desde el patriarcado, una de las formas más antiguas de dominación, hasta el capitalismo surgido posteriormente, las mujeres hemos sido sojuzgadas, violentadas y también en la realidad no pago adecuado por nuestro trabajo igual al del hombre. Por lo que 8 de marzo reflexionamos sobre la necesidad de luchar por los derechos, pero seguimos luchando por ellos todos los días. Y todos los días, además, debemos pensar, y más ahora, antes del 27 de marzo, cuántos de esos derechos son negados por la ley de urgente consideración. Los 135 peores artículos deben ser derogados, por eso este 27 de marzo es que votamos sí para la derogación, para defender los derechos de las mujeres, pero de toda la sociedad, para construir un país más igualitario y país en donde realmente podamos vivir con felicidad todas y todos y en armonía. María Julia Muñoz para Andares. Muchas gracias, María Julia. Te lo paso para ahí para que lo ponemos mañana. Lo quería compartir con todos los televidentes e invitar, dame con Viera, e invitar a las televidentas a que en un minuto y medio, como hizo María Julia Muñoz, dejen su mensaje y mañana lo pasamos en el correr del programa. Así que serán bienvenidas. Bienvenidas. Adelante. Ahora sí, Carlito Viera. Gracias, gracias. Muy bien, muy interesante también el mensaje de María Julia. Un gran saludo a la compañera con la cual convivimos muchísimos años en la tarea militante. Y me pliego totalmente al saludo al día de mañana, al saludo a la actuación de esas mujeres esforzadas de nuestro país y del mundo. Lo que yo quisiera es insoslayable referirse al tema del exterior, lo que se ha llamado conflicto bélico, porque, insisto, el mundo hoy intercomunicado, el mundo globalizado, guste o no guste, hoy determinan los acontecimientos que se viven en cada país. Por lo tanto, es indispensable tratar de ver de qué se trata esto que estamos viviendo en el mundo, qué repercusiones sobre nuestro país en particular podemos terminar intentando ver cómo afecta a nuestro país o cómo afecta desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de cómo se para políticamente y qué mensaje intelectual nos está dejando esto a todos. En primer lugar, nadie puede estar en desacuerdo con un rechazo a lo que es el acto de guerra. Nadie puede estar en desacuerdo. Creo que a todos nos subleva el hecho, a todos, y todo es condenable desde el punto de vista de la gran mayoría de la gente,
es condenable la invasión de un país a otro país que tiene su reconocimiento internacional establecido. Eso nos lleva a dos cosas. Primero, ver el problema en su complejidad y no en su superficie. Porque si no podemos caer en un desgaste intelectual que nos puede llevar a la hipocresía. En segundo lugar, ver que este es un caso típico y bien flagrante de la muy mala información que todos estamos teniendo en el pasado, en el presente y que seguramente tengamos en el futuro, muy mala información sobre los hechos que ocurren en el mundo. Aquí entonces tenemos un país que realmente tuvo a la salida de la URSS, tuvo su independencia como país, pero nunca nadie, los medios de comunicación nos dijeron que había una controversia muy grande entre dos personalidades, Yanukovych y Poroshenko, que se alternaron en el poder y se terminaban haciendo elecciones que eran objetadas y que de alguna manera Yanukovych era un corrupto prorruso que manipulaba aparentemente las elecciones, y Poroshenko, por un golpe de Estado que se da, se retira Yanukovych, deja a Poroshenko pro-nazi, antirruso. Todas esas cosas nadie nunca se dijeron, nunca fueron motivo que los informativistas tuvieran un tema en el que se pusieran esos temas sobre la mesa, unos momentos de reflexión que a veces los periodistas hacen cuando dicen noticias. Ni siquiera la noticia está dicha, para que estoy pidiendo un momento de reflexión. En primera cosa, Ucrania es un país muy importante, no es solamente geopolíticamente importante por su posicionamiento donde está. Ucrania es uno de los países más ricos, con más reservas de riquezas del mundo. Ucrania es el primer lugar en Europa, ostenta el primer lugar en Europa en la producción de uranio, el segundo lugar de Europa en la producción de titanio, el 10º lugar en el mundo, el segundo lugar en el mundo en la producción de manganeso, el segundo lugar en el mundo, no en la producción, perdón, en las reservas de hierro, el segundo lugar en Europa en las reservas de mercurio, el 7º lugar en el mundo en las reservas de carbón. Es un país agrícola, el primer lugar del mundo en exportación de girasol y aceite de girasol. Es un país que tiene la mayor tierra cultivable de toda Europa, el primero en Europa en cantidad de tierra cultivable. Es el lugar en el mundo en la producción, segundo lugar en el mundo en la producción de cebada, tercer productor del mundo y cuarto exportador de maíz. Tiene producción de papa, cuarto productor del mundo, de miel, quinto lugar en el mundo de producción, trigo, 8º lugar en el mundo en la exportación, huevos de gallina, queso, primer lugar de Europa en la producción de amoníaco, tiene el gasoducto que ahora está en el ojo de la tormenta, es el 8º más grande del mundo en términos de capacidad instalada de centrales nucleares, el tercer lugar en Europa en extensión de red ferroviaria, es productor de equipos de localización, el tercer lugar después de Estados Unidos y Francia, equipos de localización. Ojo, acá hay un tema, hasta ahora eran todas producciones primarias de minerales o agrícolas, acá tenemos un tema de producción de alta tecnología, productor de armamentos, lanzacohetes, productor de acero, en fin. Quiere decir que estamos ante un país codiciado, es un país que normalmente, al decir de
Caetano, nosotros estamos siendo siempre buscando los motivos de las guerras, y las guerras tienen que ver con qué potencialidad tiene ese país. De manera que no estamos hablando de una guerra contra el comunismo y el nazismo, como puede pensarse, hay elementos que se introducen, a mi modo de ver, en segundo lugar, sino que estamos hablando de una guerra entre países capitalistas. Rusia se ha tornado en un país capitalista, los países de Europa son capitalistas, los países de Eurasia son capitalistas. Que deja Acá no todo el resto del mundo en una condición desesperante. Alguien se metió. Fui yo. Bueno, hay capitalistas millonarios rusos que en este momento están rasgándose las vestiduras por las sanciones, son los que realmente más problemas pueden tener, dueños de clubes deportivos de Inglaterra, en Gran Bretaña, en Inglaterra. Nadie sabía, nadie nos decía que en los últimos 10 años, OTAN y USA y Estados Unidos llenaron de bases militares las fronteras con Rusia. Nadie nos dijo eso. Esa información recién ahora 8 años. resulta. 8 años. Nadie nos dijo que cuando asume Poroshenko, da aire a todos los grupos pro-nazi de la Maidan. La Maidan fue una organización social que primero se presentó contra la corrupción del gobierno, y ahí amalgamó a mucha gente, unió a mucha gente, pero después las grandes manifestaciones de la Maidán se fueron militarizando, fueron tomando signos nazis y fueron tomando uniformes nazis y fueron generando odio racial, odio étnico contra parte de la población rusa que vive en Ucrania. Maidán de alguna manera asume el poder con Poroshenko. Y bueno, y el actual presidente Zelensky aparentemente sigue esa senda. Zelensky era un comediante, no era un hombre de política, es un hombre traído como outsider a la política, y en realidad quien manda en Ucrania son los grupos pronazis, que fueron quienes además reivindican a Stepan Bandera, que fue un ucraniano que apoyó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que fue un ucraniano responsable de muertes atroces de muchos judíos en Ucrania. A ese señor, desde hace 5 años a la fecha, lo ponen como el héroe nacional en Ucrania. Las manifestaciones antifascistas fueron reprimidas totalmente, fueron quemados vivos. 150 personas dicen, pero hay 150 desaparecidos en una manifestación organizada y que se tomó en el 2014 un campamento antifascista y se lo eliminó, se mató a toda la gente, los que caían del edificio en llamas, los masacraban, y hay de esos videos, de eso se puede ver, cualquiera que quiera puede verlo. En Rusia no se reacciona, la única reacción rusa fue la anexión de Crimea. Eso fue la única reacción rusa que sepamos. Ahora, insisto, todo esto fueron cosas que los medios de comunicación jamás dijeron. Acá hay un tremendo avasallamiento de los derechos humanos de mucha gente en Donbass, en otros lugares en donde
los simpatizantes del régimen anterior, prorruso, o simplemente antifascistas, se reúnen, resisten y no quieren masacres. Sin embargo, bombardean Donbass. Es bombardeada la ciudad. Hace 4 o 8 años que es bombardeada la ciudad. Muchísimos muertos. Hay muchísimos muertos. Y sí, la otra ciudad, hay varias ciudades, 3 o 4 ciudades, que son objeto de bombardeo sistemático es el ejército ucraniano, pero vuelvo a repetir, el ejército está en este momento cooptado por determinados batallones que son básicamente paramilitares de orden pronazi, y al igual que cuando se quemó a esta gente viva en el edificio que incendiaron, la policía no intervino. Están los videos en que se ve a la policía mirando cómo suceden los hechos, sin intervenir. Levantá un poquito el teléfono, la cámara, Carlos. Sí. Ahí. Lo que estamos diciendo entonces es que acá hay una falta de información y hay una hipocresía, porque basta que todo lo que fue la tremenda denuncia al avasallamiento de los derechos humanos en Venezuela. ¿Por cuántos? 400 personas que habían fallecido en enfrentamientos en la calle, de los cuales más de la mitad eran chavistas. Entonces eso fue un acontecimiento mundial, se llenaron ríos de tinta, no sé cuántos, 30 o 40 personas detenidas en Cuba por hacer una manifestación contra el gobierno. Eso fue ríos de tinta, derechos humanos que se están violando, necesidad de intervención. Y bueno, así como uno puede decir, no es bueno que un país invada a otro, podemos decir que no es bueno que en aras de determinados temas como este tema de derechos humanos se pueda estar invadiendo otro país. Pero ¿qué pasa? ¿Qué decimos de esto? ¿Qué hipocresía cuando se condena la agresión a otro país y no se condena las múltiples agresiones que ha realizado Estados Unidos y la propia OTAN en muchísimos lugares? Y pongamos una larga lista que tenemos acá. Empecemos por la invasión a Cuba en el 59-61, en el 60 a Guatemala, 64 al Congo, 61 al 73 en Vietnam, en 69 y 70 Camboya, 1983 Granada, 1983 y 84 Líbano, 1986 Libia, 1980 El Salvador, 1980 Nicaragua, 1987 Irán, 1989 Panamá, 1991 Irak, 1993 Somalia, 1994 y 95 Bosnia, 1998 Sudán, 1999 Yugoslavia, 2002 Yemen, 2003, 2015 Irak, y las últimas a Siria, Libia, Yemen, Somalia de nuevo y Afganistán. Bueno, todas esas son condenables cuando decimos un no a la guerra. ¿Estamos hablando de todas esas o estamos hablando de esta sola que existe en este momento? Y esos son los temas que me quería más reflexionar, más allá de que uno no puede estar nunca a favor del uso de la fuerza. Creo que había otras formas, y entre ellas, tratar de que esta información tuviese un contexto internacional distinto, tuviese una forma de ser encarada a la opinión pública mundial. ¿Tenemos necesidad de una guerra para que la opinión pública mundial se sensibilice? Yo quiero negarme a esa posibilidad. ¿Qué va a pasar en nuestro país? Te quedó una al pasar ahí que me nombra un televidente, un hombre veterano. 1965, invasión a República Dominicana. Sí, claro que sí. Yo me acuerdo de otra, a Noriega, que invadieron Panamá no hace tanto. A Panamá, esa la mencioné. Llevaron preso al presidente porque
por motivo de que era Sí. agente del narcotráfico, cuando el mayor consumidor de narcotráfico, de los productos estaban en Estados Unidos. Entonces, lo que digo yo, este conflicto bélico está generando en un país que dije que no es poca cosa en términos productivos, un incremento en el precio de las materias primas a nivel internacional, un incremento del precio del petróleo, del gas natural y de los alimentos. Nosotros le vendemos productos lácteos a Rusia. Eso obviamente le va a haber afectado porque ahora se quiere que Rusia no tenga acceso al sistema de pagos internacionales y bueno, podemos venderle algo y de repente llegue o no, pero que si llega después cómo lo cobramos. Problemas para cobrar las ventas, ¿sí? Impacto positivo seguramente sobre Uruguay, que el ingreso por ventas de soja, arroz, maíz, productos de carne vacuna, sean mucho mayores. ¿Quién se beneficia entonces? ¿El país? No, otra vez se beneficia el Maya Oro. Quiere decir que va a haber mayor ingreso de divisas porque aumentan los precios de productos que Uruguay exporta, que no contienen demasiado valor agregado, es decir, no hay mucho trabajo incorporado atrás. Quiere decir que Uruguay por ahí, va a beneficiarse, pero tiene un impacto negativo, la suba de los combustibles, y yo creo que a esta altura, después de haber introducido la rigidez que se introduce en la ley es la LUC, que establece que los precios de los combustibles tienen que regirse por los precios de paridad de importación, ergo, si el precio del combustible en el exterior sube, el precio en el país tiene que subir, interno en el país del combustible refinado tiene que subir, porque sube la materia prima, petróleo crudo, ergo, tendremos por imperio de la ley que se llama LUC, por imperio de un artículo de la LUC, tendríamos que tener precios en suba, como ya lo estamos teniendo, y incesante suba por el tiempo que dure esto, que obviamente no es un problema de un día para otro que se va a arreglar a este nivel de las que están pasando las cosas a nivel del mundial. Quiere decir que el tema es para Uruguay, otra vez, que no hay solución para la gente que tiene que afrontar la inflación. La inflación importada, que le podemos llamar. ¿Por qué? Porque por el precio del combustible en el mundo, por la suba que ha tenido la expansión monetaria en Estados Unidos, porque los países atendieron más la pandemia que en Uruguay, y si establecieron confinamientos, también establecieron medidas de contención de la imposibilidad de gastar y de moverse que tenía la gente para obtener ingresos, y entonces emitieron dinero para solventar esos gastos extras. Uruguay no hizo eso, Uruguay gastó escasamente, ya dijimos, no se puede decir que no gastó, sí gastó, pero escasamente, en menor en proporción que lo que gastaron muchísimos todos los demás países. Uruguay se jacta entonces en el discurso presidencial remitido a la Asamblea General, que no había obligación de hacerlo, pero el marketing sí lo obliga al señor presidente a tener una presencia en la Asamblea General, a decir que se cumplieron sus metas. ¿Qué metas se cumplen? ¿Que bajaron las tarifas? No, señor presidente, usted no cumplió su meta. Y él dice, bueno, culpa de las circunstancias externas que nos impidieron. Bueno, usted fue terminante. Usted no dijo, señor presidente, si las circunstancias lo permiten, si los acontecimientos del exterior. No, usted dijo, voy a bajar las tarifas porque eso es producto de una mala administración del Frente Amplio, eso es un producto de una ineficiencia, en todo caso, de ANCAP como empresa. Eso fue lo que usted dijo, señor presidente. No venga ahora a poner otros elementos sobre la mesa. Usted fue terminante, se comprometió terminantemente y los compañeros de coalición lo apoyaron en
en ese extremo. ¿Qué nos viene a decir? Que se cumplieron las metas fiscales. Y yo digo, no sé, volvemos a manejar las cifras con ciertos criterios muy particulares. El déficit está alto, a pesar del ahorro que dice que hizo, a pesar de que se sintió y fue evidente que los servicios públicos del gobierno se resintieron y que hubo merma en el empleo. ¿Qué nos dice el presidente? Que se recuperaron 50.000 personas de la pobreza de los 100.000 que habían caído. Eso no es. Que el empleo se mejoró, claro, que iban a dar como una cosa marketinera que la economía rebotara después del problema de la epidemia. Pero el rebote no es suficiente, el rebote no es válido. Nos dice que el salario se va a recuperar. ¿Qué podemos creer que se va a recuperar? Además, si se recupera, lo perdido está perdido. Pará. Dice que se recupera para el 24, que tienen tiempo. Claro. Yo destaco además temas que hasta ahora había sido todo marketing, pero empiezan a aflorar temas de demagogia, porque se está planteando que va a haber aumento de salario al final del periodo, aumentos para recuperar, para volver a aumentar, lo cual puede dar la idea de que habrá algún tipo de intervención para que el salario mejore al final del periodo próximo al acto electoral. Eso era típico de los partidos tradicionales que gobernaron Uruguay antes que llegara el Frente Amplio al gobierno. Lo mismo con la inversión pública. Yo me imagino que ya está prometiendo nuevas inversiones, ya imagino que toda inversión que empiece ahora tiene un proceso de maduración y va a estar concentrándose en el último año de gobierno. Pero el problema es que el salario en el entretanto, mientras no se recupera poder adquisitivo, es gasto menor que el que se realiza, es menor nivel de vida de la gente. Entonces no me vengan a decir que el último día, el salario el 1 de marzo del 2025 es el mismo que el que usted tuvo en el 19, porque no es así, porque entre lo que se tiene que medir son los promedios en términos salariales de salario real que dan lugar a capacidad de consumo. El consumo no realizado ya no se puede recuperar. Y plantear como se ha planteado, qué bueno que subió el salario, cuando tiene que afrontar una inflación creciente, como va a ser creciente, porque lo que viene de afuera como elementos inflacionarios no está detenido por el gobierno. No hay, porque se niega la intervención estatal. No hay una intervención estatal que limite, que modere los efectos inflacionarios de estas materias primas que vienen del exterior. Y como he dicho varias veces, los productores de estas materias primas o productos alimenticios, vamos a poner el ejemplo de la carne vacuna, le dicen a los uruguayos: usted no me paga lo que me pagan del exterior, yo lo exporto todo al exterior. Usted me tiene que pagar lo que me pagan, el precio que me pagan del exterior. Y ese precio sube el precio para los uruguayos. Lo mismo para el arroz, lo mismo para otros productos que exportamos. Y si encima otros productos que no son los que exportamos, sino los que importamos, están sometidos a una inflación que viene del exterior, eso va a generar que no hay elementos objetivos para pensar que la inflación va a ceder y por lo tanto los aumentos de salario van a tener que enfrentarse a una inflación creciente y no decreciente, y no hay, digamos, forma de estar prediciendo, como predice el señor presidente, no hay elementos técnicos que avalen, no hay ningún argumento, no hay ninguna política desplegada que avale que se va a mejorar el salario y el empleo. Nada. Hay todo referencia al mercado. El mercado no tiene intervenciones. Cuando viene algo del exterior en suba, el mercado lo habilita, lo avala. Entonces, la inflación en crecimiento, como lo hemos estado ya percibiendo, las tarifas en aumento, y que si no aumentan más es porque están contraviniendo ellos mismos la luz que ellos crearon. Cuando no tengan el plebiscito por delante, pueden dar luz verde y aplicar su ley, a menos que estén bastante
capaz que les viene bien que se derogue la LUC en ese sentido, porque le saca un problema de encima que se están contradiciendo. Hay que direccionar la exportación de productos lácteos, seguramente, y no es pavada para Uruguay, de manera que el gas natural que le vende Estados Unidos ahora a Europa, en sustitución del gas natural que venía desde Rusia por el gasoducto, es mucho más caro. Y Europa tenía un problema ya, otra vez, de dejar que el mercado fijara el precio de los combustibles y fijara el precio de la energía. Y esos precios son siderales en este momento en Europa. Baten todos los récords de dos cosas importantísimas, tanto para la producción como para el bienestar en los hogares, la energía eléctrica y el precio de los combustibles. Que sí que tenemos un panorama muy de crisis, un panorama que en Uruguay no estamos atendiendo particularmente, que estamos totalmente fuera de la información internacional, que es muy importante para nuestro país, y no aceptamos más que se nos venga con el cuento de los derechos humanos. Cuando suceden estas cosas, nos damos cuenta de la falacia, de lo que el argumento, cómo se maneja para un lado o para el otro, según la conveniencia del poder. ¿Y cómo los canales, cómo los informativos locales o nacionales, pero en nuestro país, cómo se alinean detrás de esa deformación? Exactamente. Y por último, termino con esto. La demagogia del señor presidente ahora va a bajar, dice que va a bajar si las condiciones lo permiten, si las condiciones económicas lo permiten, va a bajar el IRPF y va a bajar el IAS, o sea, el impuesto a la renta de las personas físicas, y bajar el impuesto a la asistencia a la seguridad social que pagan los jubilados. Señor presidente, si usted no es creíble cuando dijo terminantemente que iba a bajar las tarifas, no tenemos por qué creerle, y los socios de la coalición deberían de mirarlo así. No tenemos por qué creerle cuando dice que si las condiciones lo permiten, va a bajar la carga impositiva sobre los hogares. Señor presidente, por lo menos ahora lo dice si las condiciones lo permiten. Antes dijo terminantemente que lo iba a bajar. En un caso no fue feliz ni fue veraz. En este caso no tiene tampoco credibilidad ninguna y suena otra vez como un tema demagógico tirado hacia adelante, hacia la fecha del próximo evento electoral, y tirado hacia adelante y tirado en estos momentos en vísperas de un evento electoral, de plebiscito. El teléfono que te quedó la pelada nada más. Ah, sí. Ahí. Me queda una en el tintero, que capaz que lo dijiste, pero hoy el que se pierda este informe, mañana lo recortamos y está subido en la Andaria Radio TV2. Me quedó una cosa que a lo mejor ya la nombraste, me parece que no. Está arriba del tapete y tiene que ver con el 27 de marzo, algo que has reiterado vos en más de una oportunidad en este programa, en tu columna, en cuanto a la seguridad social. Sí. ¿Qué está esperando? Está en la gatera esperándolo el 27. ¿Cómo se retrasó? Se retrasó el tema de la seguridad social. Lo que iba a ser tanto el convenio con China como la seguridad social eran cosas inminentes, que iban a salir el año pasado, que se buscaba consenso, la comisión, los informes, que la comisión pedía. Bueno, resulta ser que no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Bueno, yo creo que los que juntaron firmas ya están contribuyendo a que temas como ese no estén por lo menos puestos de manifiesto desde ya,
que, bueno, es soslayado de la discusión, porque si se mete en el referéndum sería también un tema arduo para el gobierno. Así que en este momento yo digo, si nosotros en el referéndum logramos detener esta andanada legislativa del gobierno, vamos a lograr también poder detener el tema de la seguridad social, que yo creo que tiene un amplio consenso en contra, sobre todo lo que tiene que ver con subsumir la seguridad social, en generalizar las AFAP fracasadas y en aumentar la edad jubilatoria. Gracias, Carlito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por el aporte. Hoy fue, no sé, yo que estoy acostumbrado a escuchar informes por ahí, fue brillante. Brillante, Carlos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muy Hasta bueno pronto. todo el programa.